Muy bien, iglesia amada del Señor. Continuamos, seguimos con esta serie que estamos titulando El temor de Dios. Y en ese temor de Dios, hermanos, acuérdense que le debemos dar el sentido correcto, siempre el sentido correcto. Y el sentido correcto es que el temor a Dios es vivir en respeto, es vivir en reverencia, es vivir en obediencia a nuestro Padre Celestial. Ese término temor, sí, habla, pues puede tener dos connotaciones, ¿no? Uno, miedo, pavor, pero el otro sentido, que es el que nosotros estamos compartiendo con ustedes, es el respeto, reverencia, respeto a Dios, la obediencia a Dios, ese es el temor a Dios. Esta que le voy a compartir ahora, hermanos, que le titulamos ¿Qué falta de temor? ¿Cómo se titula? ¿Qué falta de temor, hermanos? Va a estar en dos partes. La primera parte, que es la de hoy, que son los creyentes confesando a Cristo. Los creyentes confesando a Cristo. Ya la próxima semana es el incrédulo confesando a Cristo, porque este versículo bíblico, este pasaje bíblico puede tener esas dos connotaciones. Uno es el correcto, el otro sea adecuado. Hasta cierto punto no hace daño, pero hoy vamos a conocer precisamente qué significa un versículo bíblico que les voy a compartir enseguida. Pero hermanos, los creyentes confesando a Cristo. En la palabra de Dios escrita, que es la voluntad de nuestro Padre Celestial, hermanos, y que se debe transmitir, sí, pues verbalmente, pero siempre soportados en lo que dice la Escritura. ¿Por qué es importante que nosotros transmitamos, y se ha transmitido la Escritura, pero que quedó plasmada así en letras, hermanos? Mire, todos nosotros, qué importante que Dios haya tomado el tiempo. Mire, si yo veo a usted, ¿qué ve usted en este libro? Pues imagínese, le digo, ¿ya lo leíste todo? Y va a decir la gente, ¿todo? ¿Qué? Bueno, gloria a Dios porque dices todo, porque todo es el amor de Dios. Aquí vemos el amor de Dios, aquí vemos su misericordia, aquí vemos su consideración, aquí vemos su plan perfecto de Él, en donde usted y yo estamos involucrados. Y todo esto, hermanos, es el amor de Dios. Entonces, si le hace mucho, gloria a Dios, porque es mucho. Amén. Pero todos nosotros hemos participado posiblemente en algún tiempo, en algún momento, en una dinámica que se llama el teléfono descompuesto. ¿Cuántos han participado? A ver, levante la mano en esa dinámica que se llama el teléfono descompuesto. Bueno, muy poquitos, ¿verdad? ¿Cuántos no han participado? Levanten la mano. Otros. Ya la tercera pregunta ya se la saben, ¿verdad? ¿Cuántos no van a levantar la mano? Pregunte lo que pregunte. Entonces, hermanos, el teléfono descompuesto es que comienza de allá una persona y hay 10, 15, 20 personas y el final. De tal forma que le pasan verbalmente, oralmente, una instrucción o un pensamiento, una frase, que al llegar allá a la última persona, sean 15, 20, llega totalmente distorsionado. Imagínese o imaginemos que la fe en el Señor, que la voluntad de Dios se haya transmitido única y exclusivamente verbalmente, oralmente, pues ya estuviera totalmente tergiversada. Si así, hermanos, que tenemos la palabra de Dios escrita, si así se han hecho cosas, pues a veces hasta inimaginables. Imagínese nada más usted. Entonces, hermanos, qué bueno que tenemos la palabra de Dios escrita, porque también hay personas que dicen, yo sí creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Pues ahí te quedas, pues bueno, lo que pasa es que el Dios en cual tú crees, el que tú te has inventado y tú lees a tu modo. No, mi Dios es el Dios de la Escritura, el creador, hacedor, ¿sí? El que tiene nuestras vidas en sus manos y bajo su control, y que nosotros debemos enterarnos o interesarnos por enterarnos qué es lo que tiene para nuestras vidas, qué es lo que ha dispuesto para nuestras vidas. Entonces, la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. No hay otra forma de conocer de nuestro Señor y Hacedor, sino solamente por medio de su palabra. Y es necesario que la leamos como sus hijos para entonces poder vivir en ese verdadero temor de Él. Vivir en el temor de Dios. Sin embargo, hermanos y hermanas, a veces por desconocimiento, pero también a veces por desobediencia,
¿sí? Con toda conciencia, pues le faltamos el respeto a Dios, hermanos. Desobedecemos, no glorificamos su nombre. Y entonces aplica precisamente que falta de temor, ¿verdad? Porque en lugar de exaltar a nuestro Padre Celestial, en lugar de llevar a la gente a que conozca de Dios, estamos vituperando el nombre de Dios, vituperando el nombre de Cristo y vituperando la iglesia. Y por eso mucha gente no se acerca al Señor. ¿Por qué? Porque ha habido desafortunadamente muchos malos testimonios, malos ejemplos, malas actitudes. Y lo hemos repetido, ¿no? El mismo Señor Jesucristo dijo, pues es imposible que no vengan por tropiezos, haciéndose referencia precisamente a eso, a malos ejemplos. Pero hay de aquel de que vienen esos tropiezos. Mejor le fuera, ¿sí? Que le aten una piedra de molino de 10 toneladas y lo aventaran al fondo del mar. Así dice, hermano. O sea, para hacer una hiperbolización de lo importante que es dar buen testimonio, hermanos, y que no aplique a nosotros, pues, qué falta de temor por ignorancia o por desobediencia. Instruyámonos, pues, hermanos, hermanas, en el conocimiento verdadero de Dios. Repito, conocimiento verdadero de Dios. Y llevemos una vida por sobre todas las cosas que glorifique el nombre de nuestro Dios, el nombre de Cristo y el nombre de su iglesia. Título de la predicación, hermanos, hermanas, que falta de temor. En Romanos 10:1, acompáñeme por favor a Romanos, solamente ahí puse unos fragmentos. Pero en Romanos 10:1 dice así, hermanos, ahora, ¿quién está hablando acá? Porque es importante aplicar las reglas de la hermenéutica, que son las herramientas que se han dispuesto para poder leer correctamente la Escritura y no hacer interpretaciones incorrectas. Aquí, quien está enviando esta carta, esta misiva, esta epístola, es el apóstol Pablo, uno que tenía religión, pero que se convirtió al Señor Jesucristo y defendía con celo, ¿verdad?, religioso su postura incorrecta delante de Dios o confusa. Entonces él escribe a esta congregación que estaba en Roma, no es ahorita, en otros tiempos no existía lo que existe hoy, así como envió una misiva, una carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosa, a Tesalónica, a Galacia, ¿a quién más? A Corinto, y usted sabe las otras, hermanos, así también envió una carta a los romanos, y entonces dice así, hermanos, o sea, ¿a quién le está hablando? A los creyentes, ¿verdad? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, o sea, lo que yo pretendo y eso es lo que yo deseo que se haga realidad, y mi oración a Dios por Israel, o sea, por los míos, por los de mi familia, por los de mi pueblo, pues es para salvación, eso es lo que yo quiero, que se conviertan al Señor y Padre de todos, como yo lo hice, para salvación. Y entonces el versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. O sea, sí tienen celo de Dios, sí quieren hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, dice, pero no conforme a ciencia. ¿Para qué significa esa frase? Pero no conforme a ciencia. O sea, pero no saben cómo. O sea, sí tienen celo de Dios y quieren vivir una vida agradable a Dios, pero están errando, no saben cómo, están confundidos. Y ahí viene la respuesta del por qué dice este argumento. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, y algo parecido es, creo en Dios, pero no el de la Biblia. Bueno, ¿se ve que no es nuevo? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, pues no se han sujetado a la justicia de Dios, porque no la conocen. Y aquellos muchas veces, poquitos que la conocen, pues no la obedecen. Qué falta de temor de Dios. Y entonces viene aquí una frase en el versículo 4. Acuérdense que originalmente no tenían capítulos ni versículos. Se le agregó para su estudio, ¿no? Para que tener la referencia ahí. Dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué? O sea, lo que está diciendo es, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo.
Y el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Y nosotros, hermanos, por ahí hace algunos añitos, y ahí está en la página web, ¿verdad? www.casaoraciontic.org. Hermanos, ahí viene la serie, búsquenla, Cristo desde el Antiguo Testamento. Y ahí vemos, creo que son 27 o 30 predicaciones, ¿sí?, que hablan de Cristo desde el Antiguo Testamento. Y vemos cómo se nota ahí un símil, ¿sí?, una cristofanía, si quieres llamarle así, que hacen referencia al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Y acuérdense que le está hablando a personas que conocían la ley. Ahora, el contexto también de esto que está hablando aquí, aún no se escribía el Nuevo Testamento. Esto que estamos leyendo aquí se escribió alrededor del año 50-55 a después de Cristo. Pero ellos conocían lo que es la Torá, ¿sí? Tenían el Pentateuco, la ley, los profetas. Es lo que tenían ellos, hermanos. Y él precisamente está haciendo referencia a eso. Bueno, entonces, porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe ahora dice así. O sea, no digas en tu corazón, no digas, ¿quién subirá al cielo? Y luego viene entre paréntesis ahí una explicación, una ayudita. No, esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ahora, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, o lo que significa, es que esto ya ocurrió. Y que está al alcance de todos nosotros, hermanos. ¿Quién subirá al cielo? No, tampoco, no necesitas tanto, hermanos. Si ya el cielo descendió, figuradamente en Cristo, ¿lo vemos? ¿Y quién descenderá al abismo? No necesitas ni tampoco ir allá. Cristo ya resucitó. Amén. Entonces, hermanos, ahí es donde está nuestra fe. Ahí debe ser donde está nuestra convicción, hermanos. Entonces, esto significa que ya ocurrió todo y está al alcance de todos, hermanos. Si es lo que están diciendo es, si yo pudiera ir al cielo, el cielo ya bajó. ¿O quién pudiera bajar al lugar de los muertos? Jesucristo también vino de allá, ya resucitó. Y si usted se fija, solo son pretextos de siempre también. Pero en Jesucristo está precisamente todo lo que la ley habla, todo lo que la Escritura habla, y el fin de todo es Cristo. Hoy estamos hablando, pues, iglesia, al creyente, al cristiano, al Hijo de Dios. Y, hermano, hermana, cristiano, Hijo de Dios, el Señor ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo. Ya no permanezcamos detenidos. Es que, ¿y ahora qué hago? Pues pongámonos a leer la Escritura. Interesémonos por escudriñar la sabiduría plena de lo alto que está por encima de todo. Mire, el hombre más, vamos a decir, que usted que pueda considerar e investiguelo en la internet, googleelo, como dicen, tenga el IQ más alto aquí en el mundo, o el coeficiente intelectual, el 6. Así queda, hermanos, en comparación a nuestro Padre Celestial. Esa es la realidad. Así es de que si estamos cabizbajos, desanimados y no sabemos qué hacer, y no sabemos de dónde vendrá nuestro socorro, la palabra de Dios dice que ¿de dónde viene nuestro socorro? Del Señor que hizo los cielos y la tierra, hermanos. Ahí, y Él nos prende la luz, nos prende la lámpara, nos da unas cachetadas guajoloteras para que empecemos a funcionar, hermanos, correctamente. Definitivamente, iglesia, debemos saber que todas las cosas, los hechos, las acciones que se requieren para tener una vida a plenitud desde hoy y para siempre hasta la eternidad en la presencia de Dios, ya fueron hechas por el Señor Jesucristo. Ya se consumó todo, hermanos. Por citar algunas analogías o algunos ejemplos más bien, hermanos, el puente entre la cima de allá y la cima de acá ya fue hecho. Esa es la realidad. Jesucristo es el puente. Esa es la realidad. El camino correcto ya fue puesto. La puerta del camino para entrar al camino angosto
ya se abrió. La barca o el arca ya está lista para que subamos. El sol de justicia ya salió. Todas las condiciones están puestas para que usted y yo caminemos por el camino correcto, caminemos por el camino correcto, por el camino perfecto, por el camino del Señor Jesucristo, que Él ya aplanó, ya emparejó, ya allanó. Para usted y para mí, iglesia. Él ya lo hizo todo. La voluntad de Dios no está lejos, ni muy arriba, ni muy abajo, está al alcance de todos nosotros. Y eso es lo que vemos usted y yo en la Escritura. Ya está todo considerado para que usted y yo, una vez más repito, hermanos, para que usted y yo transitemos por el camino perfecto del Señor. Ya está todo. Pero, como dijo el gringo, pero el modo de caminar, del paso, de la cadencia, si quieres llamarle así, pues ya corresponde a nosotros. Ya corresponde a nosotros, hermanos. Esa es la realidad, hermanos. Ya. Señor ya puso todo y quiere que caminemos. El anhelo de mi oración, dice el apóstol Pablo, es que los míos conozcan verdaderamente que ya está todo listo y caminen correctamente ahí. Le estoy hablando, el apóstol Pablo le habló a los suyos y hoy estamos hablando a la iglesia, al creyente, al Hijo de Dios. Y usted y yo como creyentes debemos de confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Romanos 18. Romanos 18 dice, ¿más qué dice? A ver, ¿qué leemos? ¿Qué es lo que observamos en la Escritura? Fíjese, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. Es más, está en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? 2 puntos y seguido. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué el título de qué falta de temor? ¿Por qué, hermanos? Bueno, sigamos adelante. Durante el transcurrir de la historia de la iglesia cristiana, siempre, y no es actual, siempre han surgido diversas doctrinas que, aunque aparentemente son extraídas de la palabra de Dios, de la Biblia, de las Escrituras, porque están ahí, pues no es acorde con la inspiración de Dios. No es acorde con la inspiración de Dios. O sea, no se da la enseñanza, no se transmite aplicando la elemental hermenéutica, que es la herramienta básica para comprender verdaderamente el mensaje dado por Dios. Y uno de ellos es ver el contexto, qué es lo que estaba aconteciendo. Tanto, y solamente no el contexto de lo que estaba ahí sucediendo, sino también de las costumbres y tradiciones de aquella época. ¿Sí? Por ejemplo, una clásica así muy... Dice, venzan el bien con el mal. Digo, ya estoy como el Chavo del Ocho, ¿no? Con el Chapulín Colorado. ¿Para qué veo tanto el Chapulín Colorado? Bueno, la idea es esa. Venzan el mal con el bien. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ya está arriba, los que saben de matemáticas. Venzan el mal, ya se elimina. Luego, entonces, venzamos el mal con el bien. ¿Ok? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces en el contexto dice, si tu enemigo, bueno, por cuestión de él, ¿no? Si tu enemigo te pide, ¿tiene hambre? ¿Qué dice? Pues dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces una vez una persona yo le escuché decir, para que se le chicharre la choya. La cabeza pues en español, del griego choya. Para que se le achicharre la cabeza. No, hermano, no es así.
En el contexto histórico, viendo ahí aplicando la hermenéutica e investigando qué significaba esto. Solamente estoy haciendo un paréntesis para comprender un poquito más de qué se trata considerar las reglas de la hermenéutica. Entonces, en el contexto, mire, ahí tenemos estufa y llegamos y le prendemos y a calentar ahí, pues cuando tenemos evento ahí de comidita, ¿no? Pero antes no era así. En el contexto de acá, ¿sí? ¿Qué serán? 2070 años. Pues no tenían el fuego como tenemos ahora. Tenían que tener en una plaza, se acostumbraba que en la plaza del pueblo, ahí se reunía la más gente, donde se congregaba ahí, no sé, pasaban todos por ahí, se ponían precisamente carbones encendidos. Son las ascuas de fuego, los carbones encendidos. Y quien requería llevar a su casa el fuego tenía que ir a la plaza y se asignaba pues una guardia ahí que estuviera pues atendiendo esta necesidad. Y posiblemente la persona que estuviera ahí pues encargada de las ascuas de fuego, de los carbones encendidos, pues venía aquel, ay, ahí viene el vecino incómodo. Ay. ¿Y ahora? No, pues voy a ir como que voy al baño. No, hermanos. No, hermanos, ¿qué tenía que hacer? Ayudarle. Ayudarle. Entonces, el ponerle el ascuas de fuego sobre su cabeza, se dice que se ponían, por ejemplo, se acostaba a cargar las ascuas de fuego arriba, se ponían un trapo así húmedo, mojado, aquí en la cabeza, y luego no había, pues eran de metal, ¿cuál era la orfebrería de metal? Se calentaba, tienen que ponerse y él no podía ponerse las ascuas de fuego. Entonces lo que realmente está diciendo, venzan el mal con el bien, o sea, háganle un servicio, háganles un favor, atiéndanlos y así pues te lo va a agradecer porque le estás apoyando, ¿me explico? Entonces otros dicen, no, que el ascuas de fuego para que se le achicharre, porque acuérdense que dicen los discípulos que caiga fuego del cielo. Y el Señor Jesucristo les dijo, hey, ¿de qué espíritu sois ustedes? Cálmense, cálmense. Entonces, hermanos, se fija la importancia de la hermenéutica. Pues hay que ver de qué se trata. Por ejemplo, dice, no seas niño. Oye, pues ¿cómo? Si acá me dice que no seas niño y acá me dice que sed como niños, y entonces, bueno, la regla hermenéutica te dice, no seas niño en la inmadurez, sé niño en la inocencia, la maldad. ¿Lo estamos viendo? Entonces, hermanos, eso es lo que debemos nosotros considerar. Bueno. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque sí, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy le estamos hablando a los creyentes, a los hijos de Dios. Y vamos a darle la connotación original, ¿sí? En el sentir de Dios. La próxima semana vamos a darle una connotación que se aplica, pero que no es exactamente la correcta, pero pues no hace daño. No hace daño, hermanos, la verdad. Pero ya la próxima semana lo vemos. Temor de Dios, pues, es cuando le reverenciamos. Temor de Dios es cuando le respetamos. Temor de Dios es cuando le obedecemos. Y también tenemos temor de Dios y manifestamos temor de Dios cuando investigamos en la palabra para alimentarnos de una manera seria. ¿Okay? Porque si lo hacemos nomás así, a ver qué dice aquí, o como le hacen algunos, ¿no? A ver qué Dios tiene para mí ahora. ¿Verdad? Y ya les dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Ay, no, esa no. Cálmate. Entonces, no, hermanos, no es así. Hay que leer la escritura de una forma sistemática y muy responsable. Entonces el temor de Dios es cuando le obedecemos. Y también tenemos temor de Dios cuando leemos su palabra y nos interesamos por comprender su mensaje en el sentido correcto, en el sentido acorde con la intención original que el Señor le dio a su palabra, inspirando a esos santos hombres de Dios para que la dejaran por escrito, hermanos. Este versículo, pues, en el contexto histórico de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Hermanos, este versículo o este pasaje bíblico, o estas frases, hermanos,
se dieron en el contexto histórico en el que había una gran persecución a la iglesia, en este caso ya a los cristianos, a los creyentes, a los convertidos a Cristo Jesús. Esta frase, y más que frase, es una acción de confesar, es decir, de manifestar con su boca la convicción de quién era su Señor. Como le digo, se da en el contexto de una persecución en contra del cristianismo, en donde les daban la oportunidad o les instaban a renunciar a la fe, lo cual les libraría de las consecuencias inmediatas, las cuales pudieran ser, por ejemplo, encarcelamientos, azotes, tortura y hasta la propia muerte. Entonces, confesar nuestra fe en nuestro corazón con la boca en ese tiempo tenía un impacto trascendental que podía poner en riesgo hasta su propia vida. De hecho, hermanos, en el libro del profeta Daniel se suscitó un caso así y todavía no se escribía Romanos 10:9. Pero ahí está el principio. Vamos a ver qué aconteció en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Ahora, ¿cuál era el contexto? Pues bien importante ver cuál era el contexto. El contexto es que el rey, yo le llamo, porque, ¿verdad? Así, usted lea la escritura, yo le llamo Nabucodonosor, ¿verdad? El rey Nabucodonosor mandó que se erigiera una estatua para que todo el mundo, bueno, en el sentido hiperbólico, la adoraran ahí todo el pueblo, ¿no? Entonces llegaron unos jovencitos que sus nombres eran Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Les pusieron nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero eran Elías, Azarías y ahorita no recuerdo el otro. Entonces vieron que ellos no se postraban y dijeron, nosotros vamos a postrar ante esos diosesillos ahí con D minúscula, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, entonces viene aquí la respuesta de ellos, apóstrense. No queremos postrarnos. A ver, tráiganlos y a ver si no se postran. Ahí está, preparen el horno de fuego para echarlos vivos y quemarlos, en el caso de que no se quieran postrar para adorar al Dios falso. Bueno, entonces la respuesta del Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ándale. ¿Sabe qué fue lo que hicieron, hermanos? Confesaron al Señor. Su fe la confesaron con su boca. Y las acciones fueron en esa fe. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y también de tu mano, oh rey, nos librará. Ándale. Y si no, o sea, aquí estamos apelando a la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios perfecta. Y si no, pues sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses con D minúscula, ni tampoco adoraremos la estatua que nos has levantado. ¿What? Esa es convicción, hermanos. Esa es convicción. En el tiempo de este acontecimiento, obviamente el Nuevo Testamento pues aún no se escribía. Obviamente el libro de Romanos tampoco. Y en ese tiempo, en ese momento, hermanos, aquí vemos el principio de Dios. El mismo principio de Dios. Estos jóvenes confesaron públicamente quién era su Señor. Eso que creían en su corazón, ¿sí? Cuando les amenazaron a postrarse ante la figura si no pagaban las consecuencias, eso que creían en su corazón lo dijeron con su boca. No nos vamos a postrar ante tus dioses con D minúscula. Nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno. Y usted sabe la historia, ¿no? Que lo libró, ¿verdad? Usted sabe. Creyeron en su corazón, pues, y confesaron con su boca para salvación, aún ante esta circunstancia apremiante. Y hoy sus hijos confiesan a Jesucristo públicamente, que Jesucristo es su Señor, cuando dicen no a una invitación que se sabe que no es correcta delante de Dios. Reitero, esta frase nos confronta y nos anima también a permanecer fieles a Dios, confesándole en todo momento, ante cualquier circunstancia, ante cualquier invitación, permaneciendo siempre en el temor de Dios.
Pero a veces, hermanos y hermanas, qué falta de temor. Porque sucumbimos fácilmente. Esa es la realidad, hermanos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay fe? Pues no solamente confesemos en nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, sino accionemos en ese sentir y tomemos autoridad. Eso es lo que Dios desea. Y eso es lo que estaba apelando el apóstol Pablo también por los suyos. ¡Qué falta de temor! Mire, hermano, aplica esto cuando se sucumbe ante la oferta del mundo. Cuando sucumbimos ante la oferta del maligno, del vecino, del compadre, a desobedecer a Dios. Y esto aplica también, qué falta de temor, cuando le damos una aplicación diferente al sentido original de la Escritura, porque muchos lo hacen, hermanos. Ahí en el YouTube está plagado de errores doctrinales, de herejías doctrinales, hermanos, que una vez estaba platicando con una persona y me dice, con todo respeto, me dice, me anticipó el comentario, ¿no? Todo respeto, pero es que he visto en el YouTube que, wow, le digo, no, le digo, mira, yo también lo he visto y yo lo denuncio, ¿sí? Porque es parte de nuestra declaración de fe, la desaprobación de doctrinas erróneas. Yo lo denuncio y públicamente. Y le digo a la gente, si alguien te condiciona a que pactes con Dios con dinero para que te haga un favor, para que te haga corre de ahí, salte de ahí, huye de ahí, por favor, porque te están engañando, te están extorsionando, te están quitando tu dinero, te están engañando y además después vas a renegar de Dios por los engañadores estos. Entonces ya lo dije otra vez, ¿sí? Públicamente, hermanos. Entonces eso no es de Dios. Eso no es de Dios, eso es manipulación, es una extorsión que hacen desde el púlpito. Tengamos cuidado, hermanos. Ellos también, hermanos, que falta de temor de Dios. De hecho, yo pienso que no son creyentes por lo que andan haciendo. Nosotros, hermanos, principalmente nosotros que ya tenemos madurez, pues obviamente debemos ser muy respetuosos y muy diligentes con lo que Dios ha establecido en su palabra. Y me refiero a que seamos también muy, que demos la importancia de escudriñar la Escritura, de investigar, sí, qué es lo que dice la palabra de Dios, y de pedir a Dios que nos revele, por medio de su Espíritu Santo, que es para sus hijos obviamente, hermanos, cuál es el sentido original de la Escritura, cuál es el principio que nos está compartiendo a través de ese versículo, de esa enseñanza, de ese hecho, de esa experiencia. Sí, de esa vivencia que padecieron otros o que experimentaron otros, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos investigar, debemos interesarnos por saber qué principios el Señor Dios nos desea revelar. Porque hay una cosa, hermanos. Ahora, la persona que va iniciando, eso es lo que ya tenemos, la persona que va iniciando, acuérdense que ahorita voy a hablar un poquito del nuevo nacimiento. La persona que va iniciando, pues el nuevo nacimiento es instantáneo, es un milagro de Dios, la nueva oportunidad que Dios nos da de manejarnos nuestra vida de una forma totalmente diferente, ya no como la regamos, ¿no? Como dice un principio acá que se maneja en el mundo, si siempre has hecho las mismas cosas de la misma manera y te ha salido mal y no te ha funcionado y te sigues metiendo en problemas y estás ahí con infelicidades y amarguras y todo eso, pues haz las cosas diferentes. ¿Y quién marca la diferencia? El Señor Dios, hermanos. Los caminos del Señor. Bueno, esas personas que van iniciando en el caminar de Dios, se los voy a explicar con esta analogía. Mire, imagínate que tus niños están jugando un jueguito de video ahí, ya, con toda disciplina, con todo orden, con toda ya sujeción, nada más tanto tiempo. Están ahí con el jueguito y están. Entonces te dicen, pa o mamá o tío, ¿quieres jugar un ratito? Y tú dices, ¿qué? ¿Para qué es Ya está, ¿no? Y ahí vas, ¿no? Y ahí vas y game over. ¿Verdad? O sea, ¿cuánto duras? Ni 10 segundos y te acabaste el jueguito. Game over. Y listo. Bueno, así sucede con los nuevos también en el camino del Señor.
Los nuevos en el camino del Señor, acuérdense, el nuevo nacimiento es instantáneo, pero la renovación de la mente, cambiar la manera de pensar, pues es de repente donde vas a batallar, donde vamos a batallar. ¿Sí? Está tan amoldado la situación que hoy salir de ahí, de repente se batalla mucho y muchos más, ¿no? Algunos menos, otros más. Bueno, pues Dios estableció que para esas personas que van necesitan un tutor, una nodriza, como dice, que es una cuidadora, un pastor, para que los vaya encaminando. Si no, hermanos, game over. ¿Sí? Porque solitos, imagínate, entras a principios que verdaderamente son trascendentales, importantes para tu vida, y empiezas a caminar solito, game over, y game over, y game over. Por eso necesitas un cuidador. Alguien que te va coacheando, por ejemplo, el coaching, ¿no? Famoso, pero espiritual, ¿no? Verdaderamente la orientación espiritual. Entonces se requiere. Y precisamente uno de los propósitos del Señor Dios, establecer la iglesia y que no debemos dejar de congregarnos, pues es para eso, para estar recibiendo el consejo una y otra vez, el tip, que no se nos prenda la luz, hermanos, y no andar a oscuras. Eso es bien importante. Entonces, pero si nos animamos, ay, yo puedo solo, game over. Se acabó el juego, hermanos. ¿Por qué? Porque somos inmaduros. Necesitamos a fundamentarnos con los principios de Dios. ¿Qué sucede, pues? Y hoy, pues, como en los jueguitos al barranco, al precipicio, a estrellarse con la roca y se acabó el jueguito, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos factores que hoy en día, les invitan a las personas que se salgan del camino y que posiblemente digan, yo creo en Dios y lo voy a confesar, yo creo en Dios, lo digo con mi boca, pero viene la situación y sucumben? Hermanos, no es como en la antigüedad, ¿verdad? No es como en la antigüedad. Azotes, cárcel, hasta la pena, ¿no? O sea, vamos a decir, en riesgo la propia vida. No, hermanos, ¿cuáles son ahora? Bueno, pues, envidias, disensiones, personas que odian, tienen rencor en su corazón, odian a la muerte. Por ejemplo, ahorita a lo mejor algunos me quieren dar cuello ya. Enemistades, pleitos, borracheras, herejías, que es la aplicación incorrecta de la palabra de Dios, idolatría, inmundicias, áreas en las cuestiones o desviaciones en las cuestiones del área sexual, idolatría, inmundicia, lascivia, fornicación, adulterio. Ese tipo de vida es de aquel que denota que no teme a Dios. El que dice, yo no creo, sí, yo no creo. Tengo principios y filosofías muy diferentes. Bueno, pues ahí están las consecuencias, hermanos. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo le voy a decir un poquito de mi experiencia, ¿no? Cuando yo vine a Cristo hace ya algunos 30 años, yo creo. Yo no tuve problema, por ejemplo, con la cuestión de las bebidas con grados de alcohol. Yo no tuve problema. Yo al contrario decía, pues, no habrá otro tipo de ambiente en donde, por ejemplo, en el juego, el fútbol, ¿no? El fútbol. Casi no fui buen jugador de fútbol, pero pues jugué. Entonces yo veía que si ganaban, tráete las chelas. Y si perdían, tráete las chelas. Y si ganaban por default, porque no se metieron, pues tráete las chelas. Y puras chelas. Del griego, bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, hermanos, y yo dije, pues no. Y cuando yo conozco, de repente se me presenta el evangelio y conozco que hay un ambiente que no se requiere eso, hermanos, pues para mí, gloria a Dios. Porque no fue mi área. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, si alguien se acerca y me pregunta, o sea, viene esa invitación, pues obviamente yo tengo mis convicciones y no solamente lo confieso, lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca, acciono precisamente en mis convicciones. Estoy citando un área. Pero si una persona ahí me pregunta, ay, qué religioso, ay, qué santurrón, ¿qué le contesto yo? Bueno, si es respetuoso le voy a contestar así. Si es respetuoso ya le voy a decir cómo le contestar.
al respetuoso. Digo, ¿tuviste miedo, un poquito de miedo ahí con la pandemia? ¿Cuál pandemia? Ya te olvidó. La del COVID. El COVID. Entonces, fíjense, no, pues sí. Si sacamos la cuenta, alrededor de 8,000 personas en promedio murieron diarias. Casi durante 2 años. 8,000 personas, en promedio, ¿no? Acuérdate que hubo picos. Sí, hubo. Entonces, 8,000 personas diarias. Sí, no, imagínate qué desgracia. ¡Wow! ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, googlealo. Es más, y quien tenga ahorita, googlealo. ¿Cuántas personas actualmente mueren diariamente actualmente en accidentes o muertes relacionadas con el alcohol? 7,100 y tantas personas diarias. Y continúan. Hoy ya murió el otro. Y continúan, hermanos, diarias. Y siguen. Y ahí siguen. Entonces, si me preguntan, ¿por qué tú no? No, digo, porque yo no voy a patrocinar una empresa que ha destruido muchas familias. Así de sencillito. Y esa es mi convicción. ¿Qué es la respuesta práctica, concisa, científica? Ahí está. No, porque es santurrón, que esto, que lo otro. Bueno, te voy a dar la respuesta un poquito más agresiva. ¿Te acuerdas de Albert Einstein? Ahí está. Albert Einstein, bueno, dijo esta frase: emborracharse es provocarse una demencia mental voluntaria. ¿Qué me habrá querido decir? Bueno. Entonces, hermanos, qué falta de temor cuando sucumbimos en este mundo a cuestiones que no vale la pena invertir tiempo en eso, hermanos. Esa es la realidad. Qué falta de temor cuando pasa el tiempo y la persona sigue igual. Es cierto, nació de nuevo, es nuevecito, necesita un cuidador, necesita alguien que le diga, oye, no, hermano, eso no está correcto, espérame tantito, ya caí, bueno, pues sigue adelante, a seguir adelante hasta que supere esas debilidades de la carne que lo tienen controlado, porque es una esclavitud. Acuérdese, la esclavitud ya se abolió hace, ¿cuántos? 500 años, no sé, por ahí, Google también. Pero sigue habiendo esclavitud, las esclavitudes modernas. A hechos que nos apartan, que no son agradables de Dios y que denota que no hay temor de Dios, hermanos. Ahora, cuando pasa el tiempo, como le digo, y la persona sigue igual, pues, qué falta de temor. Pero cuando ya se tienen 5 años y seguimos iguales, pues, ya, hermanos, ya, por favor. O sea, hasta cierto punto uno que recién inicia en el caminar de Cristo, pues tiene justificación, hasta cierto punto, no tiene justificaciones, débil, no conoce muchas cosas, hay que enseñarles, pero hay que meterse al curso intensivo, ¿no? Hay que entrarle al curso intensivo. Pero ya tenemos, ¿cuántos años tiene el Evangelio? No, pues ya, para la gloria de Dios, 15 años. Pues qué falta de temor. Es la realidad, hermano. Muchas veces, hermanos. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento, es importante explicar qué es el nuevo nacimiento, aquel que le explicó el Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿sí? En Juan capítulo 3 o 4, por ahí. Acerca del nuevo nacimiento dice el comentario Plenitud, escuchen nada más. Este se hace realidad con el verdadero y genuino arrepentimiento, entrando a un nuevo orden de vida que se abre al creyente en Cristo Jesús. Jesús usó la figura del nuevo nacimiento para indicar dramáticamente 3 cosas. Número 1, en el nuevo nacimiento ya se inicia una vida en relación con Dios. Sin nuevo nacimiento no hay relación con Dios. Número 2, con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Ahora se ven las cosas diferentes, totalmente diferente, ¿sí? Número 3, por medio del nuevo nacimiento somos introducidos, literalmente entramos a la familia de Dios, como hijos de Dios. Pasamos de ser creación de Dios a hijos de Dios. El nuevo nacimiento, sí, es ser salvo, pero también es demostrar públicamente con hechos, con acciones, con convicciones, que ya se vive de una forma diferente.
La palabra griega traducida aquí como nuevo hace referencia a nacer de arriba, nacer del cielo, nacer de Dios. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ya naciste naturalmente, biológicamente, pero necesitas nacer del Espíritu. Y eso va a cambiar tu perspectiva totalmente del mundo. Y Nicodemo al principio no comprendió, pero después recibió la revelación, hermanos. Para entrar, al reino de Dios, uno tiene que nacer de nuevo, no experimentando un segundo nacimiento biológico, sino uno espiritual de arriba del cielo por milagro de Dios. Y esto nos debe de llevar a no tomar las cosas a la ligera o sin darle importancia de lo trascendental que es ahora caminar correctamente en el camino del Señor. Esa es la realidad, hermanos. Uno de los pasajes que el propio apóstol Pablo hace una confrontación acerca de no tomar las cosas a la ligera es cuando le dice en 1 Timoteo 5:22, dice 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos, porque si tú pones con ligereza las manos vas a participar con esa persona, consérvate puro. El apóstol Pablo pues exhorta a Timoteo a no delegar la autoridad irresponsablemente, a conducirse en todo momento y en todo tiempo bajo el temor de Dios, siempre considerando que la obra es de Él y todo lo que hagamos nosotros, fíjese bien, en obediencia, pero también en desobediencia, impactará a muchos. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Como vemos, pues, estos consejos bíblicos en este respecto, por medio de Dios a través del apóstol Pablo, nos exhorta, hermano, hermana, y nos hace siempre recordar que no es en nuestras fuerzas o nuestra sabiduría humana, sino siempre hay que accionar en la fe de Dios y en ese temor o reverencia absoluta a su señorío y perfecta voluntad y aplicar los principios establecidos por Dios mismo en su palabra. Pero no debemos tergiversar tampoco o aplicarlas a nuestro modo, ¿no? No, hermanos, debemos siempre ver cuál es el consejo de Dios, pero en el sentido original. Todo lo que hagamos, pues, como hijos de Dios, debe estar dirigido siempre por Dios a través de su Espíritu Santo y no por nuestras emociones, porque las emociones nos van a arrastrar, iglesia. Porque si seguimos en la emoción, nos dejamos llevar por la carne. Y en lugar de glorificar al Padre y a Jesucristo, lograremos el vituperio del Padre, el vituperio de Cristo y de su iglesia, hermanos. Todo lo que hagamos, insisto, todo lo que hagamos tendrá un impacto positivo o negativo. Qué gran responsabilidad, pero yo le llamo qué gran reto, qué responsabilidad tenemos, hermanos, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios. Mire, ahorita a los jóvenes se les está dando una enseñanza acerca de que deben de compartir. O sea, sin miedo a compartir. Después les preguntan ahí el tema, ¿no? O sea, tienen que compartir. Ahora, el compartir la palabra de Dios no es de tus convicciones, ¿sí? De tus convicciones internas, hermanos. No es andar dándole bibliazos a todos, ¿no, hermanos? Se comparte principalmente con el testimonio, con la forma de ser, con la forma de, sí, de vivir. Eso, hermanos. Por ejemplo, mi esposa y yo, este mes que sigue ya cumplimos 40 años de casados. Entonces el matrimonio está en peligro de extinción, hermanos, también. Entonces, y ahí nadie hace nada, ¿no? Entonces, hermanos, ¿pero qué van a decir las personas? ¡Uy, tanto! Pues, ¿qué? Bueno, ya, con eso ya se ventaneó, ¿no? Con eso ya se ventaneó. Entonces, tanto, no, pues, yo no sé ustedes, pero para mí el matrimonio es la plenitud más elevada en que un ser humano puede llegar. ¡Wow! Anótela, por favor. Hermanos, pues es la realidad. El matrimonio fue hecho por Dios. En Romanos 2:17, y con esto ya prácticamente estoy terminando. ¿Cuántos quedamos? 3:30. Romanos 2:17, escuche bien, porque es bien importante esto, ¿no? Y lo voy parafraseando para que podamos comprender el mensaje, ¿no? Romanos 2:17 dice, he aquí tú tienes por sobrenombre judío. Imagínate que somos nosotros y que nos están diciendo estos adjetivos calificativos, ¿no? O sea, hermano, tómeselo personal, adjetivos calificativos, ¿ok? Va, escúchelo, se los voy a estar diciendo. Pero hoy no aplica, vamos, el apóstol Pablo, que era judío, obviamente a su pueblo le dijo, tú eres por sobrenombre judío. Pero yo le voy a cambiar, ¿tú eres cristiano? Yes, gloria a Dios. ¿Tú tienes por sobrenombre cristiano? Yes. ¿Y te apoyas en lo que dice la palabra de Dios? Yes. ¿Y te glorias en Dios? Yes. Bueno, amén. ¿Y conoces su voluntad?
¿Eh? E instruido por la ley, ¿apruebas lo mejor? Ah, muy bien. ¿Y confías que eres guía de los ciegos? De los que andan ahí todavía que no tienen mucho aprendizaje. Ah, qué bueno. ¿Consideras que eres luz de los que están en tinieblas? Gloria a Dios. ¿Que eres instructor de los indoctos? Ándele, no, hombre, hermano. ¿Y que eres maestro de niños, o sea, de aquellos inmaduros? Ah. ¿Que tienen la ley y la forma de la ciencia y de la verdad? Amén. O sea, wow, ya nos pusieron acá arriba, ¿no? Todos los adjetivos calificativos, todas las características. Wow, no, yo soy un maestrazo. No, ya con eso ya, vámonos ya, hermanos. Pero sigamos leyendo. Ay, hermanos, pero el versículo 21. Bueno, tú pues que enseñas a otro, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Ay, en vez de sacar la palabra de Dios, como dice Santiago, que es un espejo que nos muestra nuestro rostro natural, hermanos. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Y tú que predicas que no sea de hurtar, a veces te va la manita? ¿Hurtas? ¿Tú que dices que no sea adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? O sea, lo que está diciendo, tú que tienes todo este conocimiento, ¿verdaderamente estás confesando a Cristo? ¿Estás dando testimonio de Jesucristo de esta manera? Uy, qué falta de temor. Porque lo tienes todo, pero con las acciones, muchas deficiencias. Hermanos, hay personas incrédulas que ante las circunstancias de un mal testimonio de los hijos de Dios, pues van a tener un pretexto más, iglesia. Van a tener un pretexto más. Por eso tenemos que ser muy responsables en lo que recibimos de parte de Dios y accionemos en su temor. ¿Sí? Y que no aplique nosotros que nos digan, uy, qué falta de temor. Qué falta de temor. Iglesia, termino con lo siguiente. Creyente nacido de nuevo, termino con lo siguiente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel creyente que en él creyere, no será avergonzado. Hermanos, verdaderamente estamos accionando en lo que cree nuestro corazón y en lo que confesamos con nuestra boca, que Jesucristo es el Señor. Vivamos entonces en el temor de Él. Hoy vimos, hermano, hermana, esta primera perspectiva de este pasaje bíblico, que es el de confesar a Cristo como Salvador ante toda circunstancia. Y esto es para el creyente cristiano que sabe qué es el temor de Dios. Confesar a Cristo es mantenerse siempre bajo su señorío, no importando las circunstancias, no importando la oferta o la tentación que ofrece este mundo o el entorno en el cual vivimos, iglesia. Lo que significa que confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y decirlo con nuestra boca y que nuestras acciones respalden eso, significa que vamos a reaccionar dando testimonio lo que somos realmente delante de Dios. Y en lugar de aplicar, si pones la última por favor, y en lugar de aplicar qué falta de temor, mejor que digan, esto sí es temor de Dios. Este cristiano, esta cristiana, este creyente sí verdaderamente tiene temor de Dios. Amén, hermanos. Demos gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias, bendito, porque todo lo que hacemos es única y exclusivamente para que tu palabra, cada día que pasa, reine y se haga realidad más visiblemente en nuestros corazones. Que eso que tenemos en nuestro corazón, que es la fe, ¿sí? La confesemos con nuestra boca. La confesemos con nuestra boca. Eso que tenemos en nuestra fe, en nuestro corazón, la fe, la confesemos con nuestra boca. Pero que accionemos verdaderamente, tangiblemente en ello, Padre.
En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, seamos testimonio, que cada uno de los que estamos aquí seamos testimonio de que tenemos verdaderamente temor a ti, mi Dios, que te respetamos, que te reverenciamos, que te obedecemos por sobre todas las cosas. Gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos, que vivamos en el temor de Dios. Dios les bendiga.